para ustedes. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Nuevamente vamos a leerlo juntos, este versículo. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Vamos a orar y pedirle al Señor que el Señor hable, instruya, edifique nuestras vidas. El título de este mensaje es Un remanente escogido. Un remanente escogido es un gran privilegio con el que la iglesia hoy en día cuenta. Vamos a orar, hermanos, y pidámosle al Señor que nos bendiga y nos ayude. Señor, maravilloso Dios, invocamos su nombre en esta hora. Colocamos nuestras vidas en su presencia. Pedimos, Señor, que sea hablando a nuestros corazones. Edifíquenos, Señor. Ayúdenos a recibir su palabra, a obedecerla y compartirla. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y le damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Ya se han puesto de pie. Un remanente, entonces, es la parte de una cosa o de un todo. Ese remanente del que la Biblia habla en varios versículos o capítulos es aquellas personas que quedan o se reservan para algo. Es un grupo pequeño que permanece fiel a Dios a pesar de la incredulidad generalizada o la falta de fe alrededor de ellos, que eso es lo que vivimos. Los creyentes de todas las épocas bíblicas o las épocas de la historia, siempre estamos rodeados de gente incrédula. Dios es el que conserva un remanente para garantizar el futuro de un pueblo renovado y restaurado. Quiere decir que siempre, hermano, Dios ha dejado a alguien, ha dejado a varios para que continúen la labor que Dios quiere que continuemos en la tierra. Dice la palabra de Dios en Hechos 14:16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Quiere decir entonces que Dios, hermano, nunca ha dejado sin testimonio. En todas las épocas de la vida del ser humano, siempre Dios ha tenido luz, siempre Dios ha tenido aquellos que enseñan, aquellos que predican con la palabra, con el ejemplo. Dios nunca ha dejado sin testimonio a ninguna persona. Acá el apóstol Pablo nos enseña de que el Señor hacía el bien dándoles lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso habla de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para buenos y para malos. Por eso la lluvia es para todos. Y de esa manera entonces el Señor ha dejado testimonio. Pero más allá de la obra que Dios hace, la creación y lo que la creación hace en favor de la humanidad, Dios siempre ha dejado personas, siempre ha dejado personas para que siempre haya testimonio, testigos de que hay un Dios grande y poderoso, que hay un Dios bueno, que hay un Dios fiel y verdadero. Aleluya. Gloria al Señor. Dice entonces ese versículo que leíamos al principio: si Jehová no nos hubiera dejado un resto pequeño, esa palabra resto significa un sobreviviente. Quiere decir que a su alrededor hubo mortandad, murieron muchos a su alrededor, en su entorno, pero quedó alguien, quedó un sobreviviente. Amén, gloria al Señor. Ese sobreviviente, hermanos, significa una semilla que puede ser plantada y puede producir. Amén, y puede hacer acrecentar, gloria al Señor, el fruto para la gloria del Señor. Entonces, los remanentes históricos son semillas, son personas que Dios ha dejado en este mundo para que continuemos esta labor
para que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Dice Isaías que si el Señor no hubiera dejado un resto pequeño, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. Hermanos, si la iglesia no estuviera hoy, el mundo estaría peor de lo que está hoy. Pero Dios ha dejado una iglesia llena del Espíritu Santo, aleluya. Gloria al Señor, para que este mundo no termine de corromperse en su totalidad. Porque cuando miramos a nuestro alrededor, las cosas son cada vez más terribles. La Biblia entonces nos habla de diferentes remanentes, de los cuales vamos a tratar de aprender, hermanos, algunas cualidades de esas personas. ¿Por qué Dios los dejó como semillas? ¿Por qué Dios los dejó como sobrevivientes? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? ¿O cuál fue el propósito? Es interesante, hermanos, que si Dios me ha dejado, si hoy estoy con vida, pudiendo ya haber muerto, quiere decir que Dios me ha dejado por algo y para algo. Dios no me ha dejado por ser un hombre guapo, una mujer bonita. No, Dios me ha dejado para algo. Usted se ha preguntado por qué hoy estoy aquí, por qué hoy todavía estoy en pie. ¿Qué he hecho yo para hoy estar en pie? Eso nos lleva entonces a pensar que Dios tiene un propósito en nosotros y ese propósito Dios lo quiere llevar a cabo. Gloria al Señor. Primer remanente del que yo me voy a referir, aunque se hablan de varios, pero quiero hablar yo primero de Noé y su familia. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:7, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Esa era una advertencia de juicio, pero el verso 8 es la esperanza o es la semilla para que se continúen los propósitos de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. Quiere decir que entonces Noé y su familia eran distintos a toda esa generación, porque el Señor, hermanos, halló gracia en la vida de Noé. Vamos a mirar entonces qué había en Noé. ¿Por qué Dios halló gracia? ¿Por qué Dios vio distinto a Noé? Estos ejemplos de estos personajes nos pueden ayudar, hermanos, a nosotros como iglesia, como el último remanente antes del arrebatamiento, nos pueden ayudar a saber cómo nosotros comportarnos en estos últimos tiempos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 y verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé, hermanos, era la 10ª generación desde Adán, siguiendo la línea de Set. Su padre era Lamec, quien le colocó el nombre Noé, que está asociado con descanso. En otras palabras, cuando Lamec coloca el nombre a Noé, el papá tenía esperanzas en su hijo. Este será el que hará la diferencia en su generación, porque este le dará descanso al mundo. Y ese debe de ser siempre el anhelo de todo padre. Mi hijo, esta mi hija, será el que hará la diferencia en su generación. Será ese joven y esa joven quien el mundo necesita. Gloria al Señor, porque hay algo distinto en ellos. Dice Génesis 5:28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo.
Imagínense, a los 182 años tuvo un hijo. Tremendo milagro. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Claro que venía, hermano, las generaciones venían arrastrando el pecado ya, el pecado de Adán y Eva. Recuerden que Dios maldijo la tierra por causa de vosotros, por la desobediencia de Adán y de Eva. Y claro, ya las personas no eran lo mismo. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora ya se sufre, ya se batalla, ya se lucha. Ya el producto de la tierra no sale como en el huerto, no, ahora hay que trabajarlo. Pero ahora Lamec dice: aquí está mi hijo y él traerá descanso, las cosas serán distintas. Gloria al Señor. Noé, entonces, hermanos, es aquel hombre que vivió en medio de una generación malvada, de una generación corrupta. La Biblia dice que el designio del corazón de todos, era de continuo hacer el mal. No había nadie bueno en esa generación, pero Dios dejó a alguien, un testimonio de que todavía hay quien se guarda para Dios, quien le cree a Dios y a sus promesas. Porque el mundo dirá: Dios no existe. No es verdad que la gente cambia, la gente es hipócrita. No. Sí hay quienes hemos cambiado, sí hay quienes hemos creído en el poder del Señor, aleluya. Sí habemos, hermano, a quienes el Señor nos ha transformado de verdad. Y perfecto no somos, pero estamos en el proceso. Aleluya. Estamos en ese proceso de la transformación final. Noé entonces vino a ser esa persona junto con su familia, quien tuvo que llevar esa labor de ser luz en medio de tinieblas, de ser el atalaya, quien avisa, quien anuncia, quien le dice a los demás: cuídate, cuidado, algo va a suceder, necesitas cambiar tu vida. Es decir, alguien que se interese en los demás. Yo diría, hermanos, que todos estos remanentes han sido personas incómodas para la sociedad corrupta, porque la iglesia hoy en día, hermanos, es incómoda para la sociedad corrupta. Al mundo no le gusta que le digan la verdad, que lo corrijan, que le digan: por ahí no va, por ahí no es. Lo que usted dice no es verdad. Y nos convertimos como esos incómodos. Es que me incomoda, es que cuando viene él, viene ella, me incomoda, porque es que yo quiero vivir mi vida como yo quiera, pero es que viene y me dice, viene y me prohíbe. Gracias a Dios por aquellos, hermanos, que incomodamos a los que andan mal, a los que siguen un camino de corrupción. Porque a veces al principio la persona no sabe el por qué, pero después agradecerá. Gracias a Dios porque me dijeron, porque me aconsejaron, porque me estorbaron. Gracias a Dios por aquellos que son incómodos. Y por allá Noé, hermano, se levanta en medio de una generación corrupta, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hallar gracia ante los ojos de Dios es complacer a Dios, es agradar a Dios. Iglesia, no se nos olvide, usted y yo estamos aquí para agradar a Dios, para complacer a Dios. No luche, no se esté desgastando tratando de agradar y complacer al hombre, porque hay quienes tratan a como de lugar: quiero quedar bien con mi patrón, y eso está bien, haga su trabajo. Quiero quedar bien en mi casa con mi esposo, mi esposa, eso está bien. Quiero quedar bien en la sociedad, eso está bien. Pero no te olvides que estamos es para complacer al único y verdadero Dios. Estamos para agradar al Señor.
Y esa es la diferencia de hallar gracia ante los ojos de Dios y no hallarla. Porque hoy vivimos en una época, hermanos, religiosa en muchos aspectos, donde el religioso se preocupa más por quedar bien con las personas que por quedar bien con Dios. Quiere agradar a las personas, así desagrade al Señor. Pero Noé, hermanos, fue distinto, halló gracia, amén, ante los ojos del Señor. Dice en Génesis 6:9 que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Quiere decir que Noé, hermanos, fue distinto a la generación que a él le tocó vivir. Noé siguió el camino del Señor con las herramientas disponibles en su época. Amén. Por eso la época de Noé, hermanos, la generación de Noé es una generación distinta a la que hoy nosotros vivimos. Por eso Noé fue juzgado, fue pesado en balanza de acuerdo a las herramientas que él tenía en su época. En su época no había la revelación de la palabra de Dios que hoy tenemos. En su época no había Espíritu Santo permanente como hoy hay. Entonces, en su generación, él fue maduro. Pero cuando nosotros comparamos, hermanos, las herramientas que usó Noé con las que él contaba, él y su familia, son herramientas, es poco comparado con lo que la iglesia tiene hoy. Por eso la Biblia dice que al que se le da más, se le va a demandar más. Quiere decir que nosotros hoy en día debemos de tener un mayor compromiso que el que tuvo Noé, que el que tuvo la familia de Noé y todos los que vamos a mirar. Porque el Señor a nosotros nos ha dado mucho, hermanos, mucho, mucho. Aleluya, porque Él es abundante. Dice la Biblia entonces que Noé, varón justo, perfecto en su generación. En el libro de Ezequiel capítulo 14 y verso 12 en adelante, miren, hermanos, cómo el Señor compara a estos tres hombres. Y dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Qué tremendo. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Después habla de si trajere espada, la espada pasará en la tierra, hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos. Esto, hermanos, nos indica primero que la salvación siempre es individual, que hoy y siempre ha habido gente que se ha mantenido por las oraciones de otros y no la propia. Tristemente lo digo.
Hay quienes se han mantenido por las experiencias de otros y no la propia. Pero cuando llegue el momento en que Dios, hermano, juzgue, nos ponga en balanza, ahí es donde tristemente muchos van a ser faltos. Les va a faltar algo. Ahí ya no va a contar que tu mamá o tu papá oraban por ti. O inclusive hay jóvenes que oran por sus papás porque a veces los papás no tienen interés en buscar a Dios. Pero allí será individual la salvación. Dice entonces, hermanos, lo que nos habla Dios y lo que le dijo al profeta Ezequiel es que la maldad de la humanidad en esa época era terrible, terrible. Pero también nos habla que en medio de un mundo terrible, corrupto, hay luz. Hay personas que tratan de guardarse para el Señor. Y acá, qué bonito, hermanos, es que Dios diga, Noé, Daniel, Job. Qué bueno es que Dios diga ahí en la iglesia de Delta, fulano, sutano, mangano. Hombres y mujeres de Dios, jóvenes de Dios, hombres y mujeres, jóvenes y niños que se consagran al Señor, que siempre están luchando por agradarle a su Señor, por ser la diferencia. Que tratan de huir de la corrupción, que tratan de guardarse y complacer al Dios Todopoderoso. El Señor le dice a Ezequiel, hablando bien de esos tres varones, pero hablando la realidad del mundo de entonces. Y entre esos tres varones se encuentra Noé. Y mire, hermanos, cómo dice que ni la justicia de ellos iba a alcanzar ni para sus propios hijos. Papá o mamá puede ser muy consagrado, pero si nuestros hijos no tienen una experiencia individual propia con el Señor, no van a alcanzar, no lo lograrán. Por eso la experiencia de la salvación es individual. Y el llamado es, a ver si mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa no ha tenido un encuentro de verdad con Dios, un encuentro de salvación. Necesita tener ese encuentro. Aleluya. Porque va a llegar el momento en que nuestra salvación solo alcanzará para mí. No alcanzaré a llevarme de una mano y de la otra a mis seres queridos. No. Apenas, dice el Señor, apenas alcanzaron para ustedes en medio de una generación terrible. Quiere decir entonces que Noé, como lo describe la Biblia, era justo. Amén. Era perfecto o maduro. Era un hombre de fe, alguien que había creído en el Señor. Y esa fe lo llevó a obedecer. Porque dice la Biblia que fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era eso que no se veía? Que en esa época todavía nunca había llovido. Noé tampoco se encontraba cerca de una playa. Y Dios lo manda, construye un arca. Y no encontramos en la Biblia a Noé como discutiendo con Dios o preguntando, cuestionando por qué Dios. ¿Un arca para qué? Eso es una locura. Si no conocemos la lluvia, ¿para qué un barcote? Decía alguien, un barcote. Pero dice que Noé por fe obedeció de algo que no se veía. ¿Que eso no es la fe?
Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso también nos indica que el caminar con Dios siempre será por medio de la fe y no por vista. Nosotros caminamos es por fe, no por vista. Gloria al Señor. Aleluya. Y Noé fue obediente, construye el arca donde se salvarían él junto con sus seres queridos. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero es un predicador. Noé fue predicador de la palabra del Señor. Fue el que advirtió lo que les decía hace un momento, el incómodo de su generación. Noé era aquel que le decía a la gente: un diluvio caerá. Y la gente se burlaba. No se burla hoy la gente del evangelio. No nos juzgan de locos. Eso no es verdad. Y se están levantando generaciones incrédulas, generaciones ateas, o la Biblia los llama necios o necias. Ya en las escuelas se está enseñando el ateísmo. Dios no existe. Eso es mentira. Y se están levantando generaciones ya sin temor de Dios. Pero entonces en medio de toda esa generación hay pregoneros. Y dice que Noé era pregonero de justicia. Por eso es que la predicación de la palabra siempre ha distinguido a los remanentes de Dios. Siempre. Dios nunca ha dejado ninguna generación sin testimonio. Amén. Porque un día, hermanos, recuerden que Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo hoy, esas les juzgarán en el día del juicio. Es decir, cuando nosotros predicamos, nosotros estamos dejándoles, hermanos, la responsabilidad a aquellos que escuchan el evangelio. Mi responsabilidad es predicarles, advertirles, enseñarles. Pero ya la responsabilidad del oyente es: ¿qué hago con lo que estoy recibiendo? ¿Lo acepto o lo rechazo? Bueno, esa palabra que se habla, que se predica, desde siempre se ha predicado la palabra de Dios. Esa es la que juzgará a todas las personas al final de sus días. Eso. ¿Qué tanto escuchaste? ¿Qué tanto escuchaste del evangelio, de la palabra de Dios? Y si tú le dirás a Dios: no, yo nunca escuché, yo ni sabía. Un momento, a ver, vamos a mirar, a ver si nunca escuchaste. Y si escuchaste, ya eres responsable. Y esa palabra que escuchaste, si la rechazaste, te va a condenar. Pero si la recibiste, te va a salvar. Gloria a Dios. Por eso, pregoneros se necesitan siempre, siempre, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús, comparando los días de Noé con nuestros días o los últimos días, dice en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Estamos, hermanos, como en los días de Noé. La gente entretenida, la gente pensando en otras cosas, ¿verdad? Y nunca están pensando en: va a venir el Señor, ¿y qué va a pasar con mi vida? Estamos en esos últimos días. De Noé, entonces, podemos aprender, hermanos, que era un hombre de fe, que era un hombre justo, perfecto, maduro en su generación, que era un hombre obediente. Amén. Que era un pregonero de justicia, a lo cual nosotros somos llamados en este último tiempo. El segundo grupo del que les voy a hablar
Está en Primera de Reyes 19:18. Y dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no le besaron o no lo besaron. Es decir, acá se habla de otro remanente de 7,000. Y si contamos a Elías, 7,001. ¿Se acuerdan que Elías estaba triste? Porque dijo, Señor, ya los mataron a todos. ¿Sabes qué, Señor? Solo quedo yo. Hay veces que hay creyentes que piensan que son los únicos que oran, que son los únicos que están consagrados y piensan que todos los demás, no oran y no. No, siempre hay quien ora. Y déjeme decirle algo, siempre hay un creyente mejor que yo. Siempre hay un creyente más consagrado que yo, conocedor más de la Biblia que yo. No nos olvidemos. Porque Dios ahí le da una lección a Elías. No, Elías, espérate un momento. Tú piensas que eres el único. No eres el único. Porque yo haré 7,000 más. Mire que no le dijo 3 o 4 más, no, 7,000. Para que entiendas, Elías, que tú no eres el súper consagrado que piensas que eres. Porque siempre, hermanos, en toda la historia, al creyente en Dios siempre nos faltará algo. Amén. Porque estamos en ese camino de la perfección y ya logré avanzar en esta área, pero me falta en esta. Ahora necesito trabajar en esta área de mi vida. Necesito dejar que Dios trabaje en mí. Y la perfección se va dando de esa manera. En la medida que yo le voy permitiendo a Dios que me perfeccione, que me vaya transformando, que con toda sinceridad yo le diga, Señor, en esta área me siento fuerte, pero en esta área me siento débil. Ayúdame, Señor. Y Elías, hermanos, sí hizo llover fuego del cielo. Elías mandó matar a aquellos profetas de Baal y a aquellos sacerdotes, sí, pero por medio de ese milagro que Dios hizo por el profeta, había 7,000 orando por el profeta. Porque a veces a los instrumentos que Dios usa piensan que es por sus méritos. Es que a mí Dios me usa tremendo porque es que yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo esto. Sí, gracias a Dios porque lo haces, pero hay muchos otros orando por ti. Yo sé, hermanos, que por mí ora la iglesia, como yo lo hago por ustedes. Por eso yo sé que esto es mérito de todos para la gloria de nuestro Dios. Esto no es mérito de uno, de dos, no, es de todos. Elías, allá hay 7,000 que no han doblado rodilla, que no se han doblado ante Baal y sus bocas no le besaron. Ese remanente de 7,000 son aquellos que no claudican entre dos pensamientos. Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiere decir, hermanos, que todo Israel estaba claudicando entre dos pensamientos. ¿Sigo a Jehová o sigo a Baal? ¿O puedo seguir a ambos? Algunos decían, no, Baal es Dios. O uno entre muchos dioses. Y le dieron la espalda al Señor. Pero el remanente de Dios no claudica entre dos pensamientos. El creyente en Dios, hermano, está firme y sabe en quién y a quién ha creído. Y por ahí va. Y por ahí sigue y por ahí persevera. Dice la Biblia en Jeremías 20:10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Estas son palabras de Jeremías. Denunciémosle. Miren esta parte, hermanos. Dice Jeremías, todos mis amigos miraban si claudicaría.
¿Qué significa claudicar? Ceder, rendirse o renunciar. Eso significa claudicar. Entonces dice Jeremías que sus amigos estaban viéndolo. A ver, vamos a esperar el momento en que va a negar a su Dios, el momento en que va a caer, el momento en que va a renunciar. Pensamos que nuestro entorno no nos toman en cuenta. Pensamos que en mi trabajo, los compañeros ni cuenta se dan. En el hogar, ni mi familia ni cuenta se da. Mi familia inconversa ni cuenta se da, ni me toman en cuenta. Cuidado. Jeremías dice, mis amigos veían a ver cuándo iba yo a claudicar. Iglesia, alguien te está viendo, aparte de Dios. Alguien está viendo a qué horas tiras la toalla. ¿A qué horas dicen no más Dios, no más iglesia, no más Biblia? Está más interesante el mundo. Alguien te está viendo. Ten en cuenta eso. Alguien te está viendo en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en tu vecindario. Alguien te está viendo. ¿Qué tan serio eres con las cosas de Dios? ¿Qué tan serio eres para agradarle a Dios? Dice el profeta, quizás se engañará, decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Porque claro, Jeremías es alguien que les predicaba la palabra de Dios, les advertía. Y claro, cuando uno advierte y uno predica a las personas, la persona va a ver si es cierto que practica lo que predica, a ver si es cierto que cree lo que está enseñando. ¿Usted sabía que esta es una época preciosa que Dios ha acomodado para que los creyentes, para que la iglesia practique lo que siempre ha predicado? Que lo muestre. ¿Qué le dices a tu compañero, a tu familiar, a la persona que te dice, vivimos tiempos muy difíciles, que se va a acabar esto, nos vamos a morir, el virus nos va a contagiar, nos vamos a morir, la economía se va al suelo, los documentos y yo no sé qué tanta cosa? Cuando vienen y nos dicen, ¿qué les decimos nosotros a esos inconversos, a esas personas incrédulas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Esto se va a acabar. ¿Qué le dices? Ahí es, hermanos, una preciosa oportunidad para hablarles del Señor Todopoderoso, aquel a quien le hemos entregado nuestras vidas. Gloria al Señor. No cedas, no te rindas, hermano o hermana. Aleluya. No renuncies, porque te vas a arrepentir. Dice 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué bonita descripción hace el apóstol. Decir, a través de la predicación de la palabra y el Espíritu Santo, Dios está escribiendo esa carta que es la historia de cada uno de nosotros. No con tinta, sino con su presencia y su palabra. Y dice, cartas leídas por todos. Dice la palabra de Dios que más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso, hermanos, se ha escrito acá, dentro del creyente. Para que cuando una persona que vive en medio de problemas tan difíciles pueda ver en nosotros
la paz, pueda leer en nosotros. Oyes, mira el noticiero, mira cómo está el mundo y yo veo que tú no te inquietas. ¿Qué tienes? ¿Qué hay en ti? Yo te veo, noto en tu rostro paz. Ahí estoy siendo leído por alguien que necesita. Aleluya. Y cuando habla el creyente, hermanos, palabras de vida salen. Y el oyente que pregunta, recibe palabras de vida, palabra que necesitaba. ¿A cuántos Dios no ha librado del suicidio por medio de una palabra no de hombre, sino de Dios? De creyentes llenos del Espíritu Santo, que lo que se lee en sus vidas es santidad, gratitud. Se lee en ellos la paz que hay en Dios. Se le ve el gozo que produce la salvación. Que ni siquiera hay necesidad de decirle, aunque sí hay que predicar el evangelio, pero no hay que decirle, mire, yo soy cristiano. A veces con tu solo comportamiento se dará cuenta tu entorno que eres distinto. Claro, eres carta de Cristo. Cristo ha hecho algo grande en tu vida, en mi vida. Gloria al Señor. Nos ha hecho distintos. No te olvides que siempre hay alguien que te está viendo, hermano. No claudiques, no te rindas. A veces los problemas sí son fuertes, difíciles, pero no te rindas. No te des por vencido. Tenemos al Señor, quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria al Señor. Otra característica de este remanente de 7,000 es aquellos que practican la obediencia o el obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden que el rey de Israel había llevado a través de la esposa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la esposa del rey Acab? Jezabel, la tremendita Jezabel. Fue la que hizo que el esposo enseñara, dirigiera o permitiera en el pueblo de Israel la adoración a los ídolos, a Baal, entre ellos. Pero por allá se encontraban esos 7,000 junto con Elías que habían entendido lo que siglos más adelante Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29 responden ante aquellos líderes religiosos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Habían entendido que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo obedezco todas las autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Pero mientras esa autoridad no me mande a violar la ley de Dios, lo obedeceré. Pero ya cuando sea violar la ley de Dios por obedecer a una autoridad terrenal, no. Porque la Biblia me dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquellas 7,000 personas no se habían doblado ante el ídolo. No eran de los muchos que decían, pues hagamos lo que todo el mundo hace. ¿Se ha escuchado que muchas veces las modas entran a las culturas? Es porque copian lo que otros hacen sin saber por qué ni para qué. Hagámoslo, lo hacen allá. ¿Se acuerda cuando estábamos allá en nuestros países? Hagamos lo que hacen en Estados Unidos. Y Estados Unidos era la moda. Yo no sé si hoy todavía es, o es París, yo no sé quién. Pero copiemos, pero y mira lo que están haciendo, hagámosle. Es la moda, es lo que está.
Es el último grito. Y terminan copiando lo que todo mundo hace. Es fácil, hermanos, copiar lo que el mundo hace. Es fácil. Lo que no es fácil es ir contracorriente del mundo. Y ahí es donde se necesita un remanente firme. Un remanente aguantador. ¿Fácil será? No será. Nos van a bofetear muchas veces, hermano. Nos van a golpear, nos van a perseguir, se van a burlar de nosotros. Pero se necesitan hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, firmes, que se paren firmes y que aguanten. No que digan, no, yo no quiero pasar por aquí. No, Señor, ayúdame para que cuando pase eso, aguante, esté firme. Y si me dan una bofetada, pues si me duele, hay poder en Jesús, sí, hay poder. Pero aguante. De esos no hay muchos ya, hermano. Necesitamos remanentes que aguanten, que resistan, que digan como aquellos 3 jóvenes hebreos: no nos inclinaremos ante tu estatua, rey Nabucodonosor. Y sepa que tenemos a un Dios que nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, es decir, si Dios decide que vamos a morir ahí, estamos dispuestos a morir por la causa del Señor. Tremendo. Estamos dispuestos. Amén. Dispuesto. Si he de morir, que sea por algo que valga la pena. Hoy la gente, hermanos, muere por cosas que no valen la pena. Miren los narcotraficantes. Miren, es más, podemos enumerar una cantidad de personajes. Pero si hay algo, hermanos, que vale la pena por quien morir, es por la causa de Cristo. Por este mensaje glorioso vale la pena. En los noticieros no le van a presentar ahí la cantidad de cristianos que han decapitado en el Oriente. Por allá hace unos años atrás presentaron no recuerdo si eran 12 o 20, con vestiduras o con trajes naranjas, como si estuvieran en la cárcel. Pero el noticiero los presentó como traidores y no sé qué cosas mal hablaron de ellos, que esa fue la razón por la que los decapitaron. Pero la realidad es que esos a quien el mundo los llamaba traicioneros eran cristianos que dieron su vida por la causa de Cristo. A quienes les dijeron: tienes que negar tu fe. Estamos hablando del Islam, los musulmanes. Tienes que negar tu fe en Cristo. Ellos no lo negaron, decidieron ir hasta el final con Cristo. Pero eso el noticiero no nos lo va a decir. Pero ellos murieron y muchos otros han muerto por Cristo. Remanente, ¿estás dispuesto a morir por tu Señor? Piénsalo. Apocalipsis 7 y 14 nos habla de un tercer remanente, que son los 144,000 judíos, quienes serán los que predicarán, los que darán testimonio del Señor. Apocalipsis 7 nos habla de que serán sellados, y el capítulo 14 nos habla de algunas otras características de ellos. Pero en Ezequiel 14:21, desde allá viene esta profecía, hermanos. Mire que dice Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros
y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Ese remanente del que está hablando ahí el profeta es los 144,000 de Apocalipsis. Apocalipsis 6:8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y fieras en la tierra. Es lo mismo que dice la profecía de Ezequiel. En medio de ese caos que sucederá en el Apocalipsis, el Señor levantará a estos 144,000, 12,000 de cada tribu, 12 por 12, 144. Primera característica de ellos, eran sellados. El anticristo no es el que va a sellar, hermanos, aquellos que lo van a seguir a él o a quienes él va a obligar a seguirlos. Será Dios el primero y siempre el primero el que sella. Amén. Ya Satanás es el que imita lo que Dios hace. Recuerde que en este tiempo de la gracia el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo. Amén. En ese tiempo entonces dice que los 144,000 serán sellados, es decir, separados o apartados para una misión. Dios no los va a apartar o separar por hacerlo, simplemente no. Hay una misión remanente. Dios siempre tiene una misión para el remanente. No se te olvide que somos semillas que producen para la gloria del Señor. Entonces estos serán separados, sellados. Dice la Biblia que serán puros. Otras versiones dice que son vírgenes. Quiere decir que ellos se guardarán para Dios. Por supuesto, de cualquier tipo de sexo ilícito. Como hoy el remanente de Dios tiene que guardarse. El mundo dice, hagámosle, a todos lo hacen. El novio y la novia tienen relaciones sexuales, todo mundo lo practica. No es cierto, no es verdad. No. Dios llama al joven, al adulto, al adolescente, al niño, guárdate puro para el Señor. Guárdate, guárdate. Estos 144,000 dice que se guardarán para Dios, no se contaminarán. No se contaminarán, por supuesto, con mujeres, se guardarán para Dios, pero tampoco se contaminarán de la falsa doctrina que se estará predicando en ese tiempo. No adulterarán sus principios ni sus creencias. Miren qué tremendas características. Vivirán en una época donde aquel hombre de pecado, aquel falso profeta, tendrán una tremenda autoridad y un gran poder. Pero habrá, hermanos, quienes se van a guardar para su Dios. Quienes se van a mantener firmes. No, nosotros hemos creído en lo que hemos creído. Y no van, hermanos, a comprometer sus creencias, sus principios. Y por supuesto se guardarán para el Señor. Si hoy, hermanos, el sexo ilícito se practica por todos lados y en todo el mundo, ¿cómo será en esa época? Por eso no podemos haber padres que permitamos eso. No, aconsejemos sabiamente a nuestros hijos. Miren que hoy, hace tiempo escuchaba que en las escuelas, en las middle school, high school, iban a colocar de esas máquinas para que, dispensadores, ¿verdad? Le llaman de condones, de preservativos.
para que el joven, la jovencita, el jovencito, por ahí tienes la manera de protegerte. Allí, es decir, hermanos, meter esos dispensadores en una escuela es decirle a los jóvenes, hagan sexo, practíquenlo. Eso es normal. Todo mundo lo hace. No, el mundo lo hará. Pero hay una iglesia que no, que debe de guardarse para su Dios. Hoy pareciera que es vergonzoso decir que alguien llegó virgen al matrimonio. ¡Ah! Y se ríen todos. Virgen. ¡Ah! El mundo se burla y se ríe. Pero allá está el santo de los santos, viéndonos. Y sabe qué diciendo, ese es mi hijo, esa es mi hija que se guardó. Se guardó. Por lo tanto, ellos se guardarán para su Señor. Por eso, joven, tú cuídate, guárdate. Padre, dale consejos sabios a tu hijo, a tu hija. Siempre se recomienda que el varón hable con sus hijos varones y la hermana, la mujer hable con sus hijas, las mujeres. Háblenles de la importancia de que te guardes para el Señor. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Anima a tu hijo a que se guarde. No está bien que ande por allí practicando sexo ilícito, porque eso trae consecuencias. Más allá de las consecuencias físicas, traerá consecuencias espirituales y eternas. Y una cantidad de enfermedades han surgido del sexo ilícito. Por eso, joven, guárdate para el día en que te cases. Guárdate para ese varón que Dios va a tener para ti. Y varón, guárdate para esa doncella que Dios tiene para ti. Amén. Estos 144,000 se guardaron y la misión predicar el evangelio del reino. Dice que además eran verdaderos. En medio de tanta mentira, ellos se mantuvieron fieles y verdaderos. Hoy vivimos un mundo lleno de mentira, pero somos llamados a mantenernos, hermanos, fieles, verdaderos. Amén. Ser la diferencia. Así es que estos 144,000 serán los que hacen diferencia en la gran tribulación. Amén. Vamos a cantar, ¿sí? Somos el pueblo de Dios. Todavía no termino porque viene la parte más importante, aunque no voy a ahondar mucho en el tema, es la iglesia. El último remanente previo al arrebatamiento y a la gran tribulación es el remanente que Dios ha rescatado por gracia, que se llama iglesia, que somos usted y yo. Gloria a Dios. Romanos 11, 5 y 6 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pablo está haciendo referencia a la iglesia y está comparando Israel con la iglesia. Y ahí está hablando de ese periodo, el periodo de la gracia que hoy vivimos, en el que Dios ha rescatado un pueblo de los gentiles para su nombre, un pueblo de su nombre para su gloria. Amén. Y ahí habla también de la oportunidad que Dios volverá a darle a su pueblo Israel. Pero aquí está hablando de ese remanente escogido por gracia que somos nosotros, hermanos, la iglesia del Señor. Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ese pequeño remanente, esos pocos, que aunque la iglesia mundialmente se compone de millones, comparados, hermanos, con toda la población mundial, somos el remanente, los pocos privilegiados. Privilegiados. Porque dice que son pocos los que hallan esa puerta, los que entran por esa puerta. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, remanente escogido por gracia. La iglesia ha sido levantada en esta época, hermano, para que anunciemos la palabra del Señor. Marcos 16:15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Predica la palabra del Señor, síguela predicando, sigue dando testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Todavía tienes ahí compañeros en tu trabajo que no conocen al Señor. Háblales de Cristo, predícales de Cristo. Familiares inconversos, háblales de Cristo. Tus amigos, qué sé yo, gente que conoces, que sabes que vive sin Cristo, háblales de Cristo. Acuérdate, soy un remanente escogido con una misión, con un propósito de alcanzar lo más que se pueda de almas para el reino del Señor. Así es que predica. Dice la Biblia que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Además, la iglesia se distingue porque es llena del Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todavía se sigue derramando el Espíritu Santo. Todavía hay Espíritu Santo para aquellos que no lo han recibido. Y todavía para aquellos que no se han renovado hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que hará la diferencia en este mundo. Amén. Por eso la iglesia, el remanente, escogido por gracia, lleno del Espíritu Santo. Esta época, hermanos, que vivimos nosotros es única. Porque en ninguna otra época de la historia bíblica el Espíritu Santo está permanente como está hoy. En otras épocas el Espíritu venía, llenaba a la persona, la capacitaba para el trabajo que iba a hacer, realizaba la misión y el Espíritu Santo volvía. Hoy no. Hoy el Espíritu Santo está dentro, vive en, no con, en nosotros. Y hay Espíritu Santo, dice la Biblia, que el Espíritu Santo fue dado sin medida. En otras palabras, hoy hay Espíritu Santo quienes desean Él, esta presencia maravillosa y gloriosa del Señor. Cuando el Señor arrebate a la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo se irá. Y por supuesto, en la gran tribulación capacitará a quienes Dios levante en esa época. Pero será similar al Antiguo Testamento, vendrá el Espíritu Santo y ellos realizarán la misión. Pero estamos en una época única, privilegiados, hermanos, privilegiados. Gloria al Señor. Por eso, como a nosotros se nos ha dado más, a nosotros nos va a demandar más el Señor. Más que a Noé,
más que a Elías, más que a David, más que a Abraham. ¿Qué le parece, hermano? Porque a nosotros nos ha dado más. El que se pierda en esta época es porque quiere, no porque no puede. Porque hay abundancia de palabra y abundancia de presencia de Dios, como nunca en la historia. Por eso, hermanos, somos privilegiados esta época. A veces el cristiano de esta época dice que es muy difícil. Si se nos hace difícil en este tiempo, no la hubiéramos hecho allá junto con Noé. No la hubiéramos hecho allá junto con Elías. Hubiéramos hecho lo que todos los demás hacen. Esas son mentiras del diablo que te quiere meter en tu mente, en tu corazón, que no puedes, que es muy duro, que es muy difícil. Eso es mentira. Y el Señor reprenda toda mentira del enemigo. Tenemos al Todopoderoso, aleluya, al todo suficiente, la palabra profética más segura. Tenemos su palabra que es viva, que es eficaz. Tenemos su presencia. Sí podemos, hermanos. Sigamos adelante con la labor que Dios nos ha encomendado. Además, la iglesia es también llamada a una vida de santidad. Sepárate del mundo. Vive en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Haz la diferencia en tu entorno. Para eso Dios te ha salvado. Para eso Dios te ha colocado en el trabajo donde estás. A veces uno como creyente quisiera que toda la iglesia trabajáramos donde mismo todos, ¿verdad? Y que a la hora del lonche el pastor predicara y el grupo de alabanza cantara. Pero no es así. A veces eres el único cristiano que estás ahí. En lugar de que digas, ¿por qué me dejaste aquí solo, Señor? No, ¿por qué me pusiste aquí, Señor? ¿Quién necesita de ti? Pues todos los que están a tu alrededor necesitan de Cristo. Por eso te puso ahí el Señor. Háblales de Cristo. Es que soy el único cristiano en mi familia, todos los demás. Por eso te salvó el Señor a ti. Porque a través de ti también salvará a tu familia. Aleluya. Pero necesitas vivir para el Señor. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es un estilo de vida a lo que la iglesia es llamada. Hoy se habla de muchas iglesias, denominaciones, y todos dicen que tienen la verdad. Pero la Biblia dice que una es la paloma, la escogida del Señor. Muchas son las concubinas, pero es una la llamada de su nombre. Esa es la que hace la diferencia. No la que se mezcla con el mundo, sino la que se ha salido apartado del mundo y vive para su Señor. Aleluya. Así es que, hermanos, como remanente escogido por gracia, somos privilegiados, pero hay un gran compromiso con nuestro Señor de predicar su palabra. Gloria a Dios. De ser luz en medio de tinieblas, de hacer la diferencia en medio de un mundo corrupto. Vamos a estar en pie, vamos a cantar. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, ¿verdad? Y ahí sentimos el privilegio, pero entonces viene el por qué y el para qué. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor.